Saludos. En esta lección vamos a hablar del argumento de tu historia. El argumento es un resumen de tu historia, de cabo a rabo, diciendo todos los detallitos de tu historia. Imagínate que lees un libro o vas a ver una película al cine y cuando sales te encuentras un amigo y te dice, bueno, ¿y de qué va esa historia? Y tú le dices, hombre, no te la voy a contar porque entonces te destripo todo. Y te dice, no pienso verla, pero sí quiero saber de qué va y cómo finaliza y todo esto. Muy bien, pues entonces todo eso que tú le cuentas con todos los detalles, incluido el final, incluidas las sorpresas que tiene el libro o la película, eso es un argumento. Claro, ¿por qué te he contado toda esta batalla de que no va a ir al cine y demás? Pues porque el argumento contiene todas estas sorpresas, todo el final, el resultado final de la aventura y es algo que solamente tiene que ser para ti. Ese argumento no se lo muestras al lector. Es una guía, un guión para que tú sepas por dónde tienes que ir a escribir tu historia, cómo seguir, que no te pierdas, saber cuándo llegan las sorpresas, saber qué cosas malas pasan a los personajes, qué cosas buenas les pasan. Sí. Tú cuando sales del cine o cuando lees el libro y tu amigo te dice, ¿de qué va la historia? Pero cuidado, no me destripes nada, dime de qué va simplemente. Y tú le dices, bueno, pues va de esto, de lo otro, de tal. Entonces no le estás contando un argumento, le estás contando una sinopsis. ¿Qué es una sinopsis? Pues mira, fíjate, aquí a mi derecha te he puesto la sinopsis de una de mis novelas de fantasía que se llama Vuelos infinitos contra los extraterrestres. En esta sinopsis se dice de qué va la historia, pero es una especie de resumen que intenta engancharte, atraparte, pero no te cuenta ninguna de las sorpresas que va a haber, no te cuenta las cosas malas que les van a ocurrir a los personajes, ni las buenas, y por supuestísimo no se cuenta el final, no se dice lo que va a ocurrir. Entonces tienes que distinguir entre sinopsis, que suele ser muy cortita, ya ves aquí, ¿vale? O el argumento, que es un poquito más largo, pero tampoco puede ser muy extenso, ¿vale? Bueno, ese argumento es como tener una guía, un mapa general para luego escribir tu cuento, tu relato. Para cuentos y relatos, con un buen argumento, ya te iría bien. Claro, si queremos escribir un relato más largo o una novela, después del argumento, los escritores lo que hacen es escribir una escaleta. ¿Qué es una escaleta? Te lo cuento solo para que lo sepas, ¿eh? No es necesario, para este curso no es necesario que lo tengas en cuenta, pero sí quiero que vayas conociéndolo. Una escaleta es, a partir de tu argumento, vas escribiendo un guión mucho más detallado. Es decir, en cada capítulo lo que va a pasar o en cada escena del libro. Y entonces ahí sí detallas lo que va a ocurrir en cada capítulo, en cada escena, cómo empieza la escena o cómo empieza el capítulo, cómo termina, qué cosas van a pasar en ese capítulo y así capítulo a capítulo a capítulo a capítulo, y eso puede ser bastante más largo, claro, tendrías la escaleta, el esqueleto de toda tu novela. Bueno, esto no lo explicamos en este curso de iniciación y se explica en el curso más extendido que sí que tienes en esta academia. Para los más jóvenes se llama Aprende a escribir y cuenta tu historia. Para los más mayores, pues curso de escritura creativa nivel inicial e intermedio, ¿vale? Y en esos cursos sí te pido que hagas una escaleta y a partir de ahí que puedas ir escribiendo tu novela. Bueno, ¿qué tienes que introducir entonces en tu argumento para concluir? Pues mira, los personajes que van a actuar, los personajes, zumba, metidos en el argumento. Todas las sorpresas, los giros de guión, lo más importante, ¿eh? Si hay alguna cosa un poquito menor, casi te la puedes inventar por el camino, pero si las cosas más importantes que van a pasar, zumba, metidas dentro de tu argumento. Tienes que poner en qué momento ocurren y cómo ocurren, ¿vale? Y cómo afectan a los personajes, aunque sea de forma muy resumida.
Y también cómo va a terminar todo, cómo se va a solucionar el conflicto y cómo va a terminar, ¿vale? Mirad, en estos cursos que os he dicho que son más extensos, también hablamos de que hay diferentes tipos de escritores y hay escritores que lo tienen que tener todo muy planificado, se llaman escritores de tipo mapa, porque tienen que tener como un mapa de todo, donde esté todo detallado. Luego están los escritores de brújula, que son escritores que tienen la idea de lo que quieren escribir, saben más o menos por dónde van a ir, pero no planifican y entonces se dejan llevar. Se llaman escritores brújula porque parece que van todo el rato como mirando la brújula para ver por dónde tienen que seguir. Y hay muchos escritores buenos que son escritores brújula, pero es complicado, porque te puedes encontrar de repente atrapado en un callejón sin salida, que hayas metido a tus personajes en un lío enorme y no sepas cómo solucionarlo. Y luego están los escritores que mezclan un poquito el mapa con la brújula. Yo me encuentro entre estos últimos. A mí me gusta tenerlo todo muy planificado, pero no dudo en que si en cualquier momento la historia, según la estoy escribiendo, se me ocurre algo nuevo, no me importa introducirlo y después ya retocaré el mapa para hacer que todo encaje. Lo que sí me parece fundamental es que sepas el final de tu historia, cómo quieres que finalice tu historia, porque si lo tienes eso claro, de una forma o de otra, dando más vueltas, menos vueltas, saliéndote del guión, lo que tú quieras, pero luego sabrás cómo volver para saber cómo termina. Eso no quita para que a medida que escribas se te ocurra un final mejor o cómo complementarlo, pero tienes que tener claro cómo finaliza tu historia. Y para que puedas ponerlo en práctica y ver si has cogido la idea, si lo has comprendido, te voy a pedir que escribas el argumento de tu proyecto final para este taller, ¿vale? Además del argumento, me gustaría que escribas la sinopsis. Entonces, ¿en qué orden lo tienes que hacer? Bueno, pues como prefieras tú, ¿vale? Puedes hacer primero la sinopsis en donde cuentes de qué va tu historia, pero sin contar, sin destripar nada de lo que pasa, lo importante y mucho menos el final, y luego el argumento, o al revés. ¿Qué te aconsejo yo? Hombre, yo te aconsejaría que primero escribas el argumento, porque así tú primero aclaras tus ideas de qué va tu historia, qué cosas van a ocurrir, cómo va a terminar, y a partir de ahí intentes hacer una sinopsis muy atractiva que enganche muchísimo para que todos queramos leer tu historia. Piensa que tienes que hacerlo muy cortito, ¿eh? Mira, te pongo aquí las extensiones, ¿vale? Mira, fíjate, lo pone aquí. ¿Vale? Extensión de la sinopsis, 10-15 líneas, extensión del argumento, como muchísimo una cara de un folio, ¿vale? Piensa que lo que vas a hacer a escribir es un cuento, un relato. Entonces, no tienes que escribir el cuento ni el relato todavía, ¿eh? Solo la sinopsis y solo el argumento. Y después enviármelo para que yo pueda corregirlo. De todas formas, si no te ha quedado muy claro en qué consiste todo esto, yo creo que sí, ¿vale? Pero si no te ha quedado claro, por favor, escríbeme desde el aula virtual con tus preguntas.